La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, una vez más en este nuevo día, dispuestos a tener un tiempo especial con la palabra de Dios, el Manual de Vida que nosotros recibimos por la gracia divina, para que podamos caminar en el poder de su sangre preciosa. Le invito para que usted se mantenga siempre en sintonía de esta su emisora y también de este el propósito eterno por el cual estamos inmersos en este tiempo de palabra y adoración. No cabe duda que el Espíritu Santo siempre está presto para nuestro bien, para ayudarnos a caminar en el poder de la sangre preciosa de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Hoy quisiera compartir con usted una palabra que le he llamado triunfadores. Hombres y mujeres triunfadores. Me gustaría que usted se quede conmigo en este tiempo para valorar los valores que hacen la diferencia en la vida de cada uno de nosotros cuando decidimos tener una vida de éxito en Cristo Jesús. Entonces, el hecho de pensar en triunfar en la vida es el hecho de tener en la mente un deseo de querer avanzar de una manera distinta, de manera que podamos alcanzar aquellas metas y propósitos que nosotros pensamos que podemos lograr y que sabemos que en Cristo Jesús podemos alcanzar si vivimos una vida para su honra y para su gloria. Por lo tanto, para triunfar en la vida necesitamos tener deseo de triunfar, hambre de triunfar, una necesidad espiritual, emocional y física de querer ir a otro nivel. Y cuando tenemos eso en nuestra mente, esa idea, esa visión, ese propósito se va a mantener siempre a lo largo de los momentos adversos de la vida. Cuando ya habían pasado 45 años después de haber recorrido la tierra de Canaán, Caleb le dijo a Josué: tal era mi fuerza, así es mi fuerza hoy. Cuando le pidió que le diera la heredad de la tierra que le había sido ofrecida, la tierra de Hebrón, y por lo tanto cuando Caleb enfrentó a los gigantes que habitaban en aquella ciudad, él llegó a aquel lugar con la convicción de que él había sido señalado para tener éxito en la vida. Y yo quiero invitarle a usted para que piense en términos de la palabra de Dios, no en términos de una realidad emocional, no en términos de un conflicto financiero, no en términos de un fracaso, sino en función al propósito eterno de Dios en su palabra, que nosotros podemos encontrar y con ella podamos caminar de una manera extraordinaria en el poder de Cristo Jesús. Entonces hablamos acerca de valores. ¿Qué es el valor? Es aquel elemento universal que baja del principio que leemos en la palabra. La Biblia es un libro de principios, no solamente nos habla de historias, no solamente nos habla acerca de conocimiento, ciencia, teología, es decir, la ciencia acerca de Dios y de los planes de Dios con el hombre, sino que también la palabra de Dios es un libro de principios, y los principios son las verdades universales con las que nosotros podemos actuar sabiendo que Dios se ha comprometido con esa verdad para que nosotros podamos caminar en el poder de esa palabra extraordinaria en nuestra vida. Entonces quiero dejar varios valores, porque el valor es lo que se escribe, lo que se deriva de un principio que encontramos en la Biblia. El valor es aquello que se vuelve parte de nuestra vida. Así que hoy queremos hablar acerca de este tremendo espacio de vivir una vida exitosa. El primer aspecto que le quiero dejar a usted hoy es que una persona triunfadora se empodera de una visión de propósito eterno. Una persona triunfadora se apropia, se empodera de una visión
de propósito eterno para su vida. Cuando leemos en Juan capítulo 13 esta declaración de la Biblia, cuando dice así, capítulo 13 versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía que el Padre eterno había puesto en su poder, en su mano, todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba. Y quiero que nos detengamos por un momento en este pasaje porque tiene mucha vida, tiene mucha energía, mucha fuerza espiritual, esa capacidad del Espíritu Santo para transmitir a nuestro espíritu esta verdad. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano. Ahora ya tenemos aquí una tremenda verdad. El Padre le había puesto todas las cosas en la mano a Jesús. Y eso me hace pensar también en nosotros, de cuántas cosas el Padre eterno ya ha depositado en nuestra mano. Cuántos dones, habilidades, capacidades, conocimientos, experiencia de vida nos ha sido entregada a cada uno de nosotros. Pero luego dice el texto que había salido de Dios y a Dios iba. Y esta expresión requiere ese detenernos a observar la verdad que estamos desarrollando. Salió de Dios y luego iba de regreso a Dios. Sin embargo, mi amado hermano, mi amigo que me sigue en esta reflexión, salió de Dios cuando se encarnó y volvió a Dios cuando terminó su obra en la cruz del Calvario y entonces fue ascendido para sentarse a la diestra del Padre. Había venido de Dios a través de la encarnación y se había ido después de la resurrección. Pero entre él había venido de Dios y se había ido hacia Dios otra vez en la historia de Cristo como ser humano, como Dios encarnado. Encontramos un lapso de tiempo de 33 años. Y esa reflexión de cómo Cristo vivió una vida de 33 años aprendiendo, formándose y luego los últimos 3 años y medio ejerciendo esa función ministerial con la cual desencadenó finalmente en la redención de la humanidad. Había salido de Dios debido a la encarnación, a su vida, a su ministerio, y ahora iba hacia Dios. Cuando había terminado su obra, él regresó al Padre. Ahora, hablando acerca de nosotros, esta que me sigue, mi amigo y mi hermano, este es el mismo principio que tenemos en nuestra vida. Nosotros salimos de Dios, pero luego se requiere cumplir con nuestro propósito por el cual Él nos impartió esta vida. Y cuando usted le entrega su vida o le entregó su vida a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces ahora usted tiene una vida de resurrección. Así que tenemos 2 momentos en nuestra vida: nuestro nacimiento biológico y luego nuestro nuevo nacimiento en Cristo, que es un acto espiritual en el cual el espíritu humano entra en la agitación de vida espiritual para tener la vida de Dios. Pero luego entonces, en esa resurrección, nos fue impartido dones, nos fue impartido ministerios y nos fue impartido un propósito de vida. Así que, mi amado amigo, cuando usted nació biológicamente, cualquiera que haya sido la realidad espiritual o emocional o familiar en la que usted se encontraba en aquellos días de su nacimiento, lo cierto es que usted nació como propósito eterno de Dios. Ya Dios estaba fraguando un plan, un propósito, por lo cual eso nos hace pensar y saber que toda nuestra vida en Cristo es la vida que Dios ha planeado para que nosotros la podamos vivir, la podamos disfrutar de una manera extraordinaria. Y yo le invito a usted hoy para que usted camine en esa revelación de la verdad que leemos en la palabra de Dios. Cuando el salmista habló acerca de nuestra encarnación, dijo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Y esta declaración nos ayuda a pensar que desde la perspectiva del propósito eterno de Dios para la vida suya y la vida mía,
Dios estaba en Cristo modelando un propósito en nuestra vida, pero que también Dios estaba modelando en nuestra concepción a una persona que venía a este mundo con un propósito y una visión eterna. Cuando nosotros entendemos esa verdad y la asumimos, la apechugamos, que nosotros no somos producto de nada más un contacto sexual, sino que nosotros también somos el producto de un propósito eterno, el propósito eterno de Dios para la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. En Romanos 8:28 la Biblia dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, que es su Hijo Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta verdad de Romanos 8 nos ayuda a nosotros a seguir avanzando en la comprensión de esta verdad, en apoderarse y empoderarse, apropiarse y a tomar, asirse de la verdad que estamos declarando. Tener una visión de propósito eterno significa que usted es un diseño divino, significa que usted es propósito divino, significa que usted nació para cumplir un plan redentor en el poder de la sangre maravillosa de Cristo en su vida. Pero luego en Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Luego no dice aquí la Biblia que todas las cosas nos salen bien, sino que todas las cosas nos ayudan para bien, incluso aquellas que son desagradables, incluso aquellas que son lacerantes, hirientes, incluso aquellas que generan algún nivel de soledad y de sufrimiento. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios somos llamados. Cuando usted fue llamado y hoy usted está siendo llamado, llamada para vivir en esa verdad poderosa, la Biblia nos dice de esta manera, que conforme al propósito de Dios somos llamados, porque a los que antes conoció, y antes conoció nos habla acerca de cómo Dios habla acerca de nuestra vida, acerca de cómo Dios piensa acerca de ese llamamiento que nos hace a nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y cuando caminamos en esa verdad poderosa y nos movemos sabiendo que lo que antes conoció tiene que ver con el propósito eterno. Cuando Dios le habló a Jeremías, en Jeremías 1:5 le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Escuche como dice la Biblia aquí en Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí. Ya Dios en su omnisciencia, ya Él nos conocía, sabía quiénes éramos, sabía quién era este espíritu, porque el espíritu es esa parte eterna, el espíritu humano es esa parte que Dios conoció de Jeremías, y también es la parte que Dios en su omnisciencia conoce de nosotros. Por lo tanto, leemos aquí la palabra de Dios de esta manera. Dice: para que a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? Los conoció antes de la concepción. Así que cualquiera que haya sido la manera como usted ha sido introducido a este mundo, lo cierto es que Dios estaba en el asunto de que usted llegara a este mundo, nosotros llegáramos a este mundo físico como personas, porque en nuestra vida, en nuestra forma de vida, nosotros tenemos un aporte que el mundo necesita. Y por eso dice la Biblia: los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora entonces hay un elemento de predestinación, y el elemento de predestinación que leemos aquí tiene que ver con Dios, que en su omnisciencia sabe, ve el futuro y sabe cómo nosotros vamos a responder a su mensaje, y entonces nos anticipó, nos destinó por anticipado. Eso quiere decir predestinación, nos destinó por anticipado. Y luego dice la Biblia así: también los predestinó para que fuesen hechos
de acuerdo con la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces somos llamados a ser la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mis amados, cuando leemos la palabra de Dios, leemos cómo este drama, propósito, proyecto eterno de Dios va teniendo sentido para nuestra vida y nos va llevando de la mano hacia un propósito cada vez mayor. Vamos a tener una pausa para tener un tiempo de adoración y vamos a regresar en breve para seguir adorando y reflexionando sobre esta palabra maravillosa. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Para adorarte, vamos a ir fuerte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Hola, bienvenidos una vez más a esta segunda parte de esta palabra que estamos leyendo, porque estamos hablando acerca de visión de propósito eterno. Ahora, mira qué hermoso como dice la Biblia. Aquí estoy en Romanos capítulo 8, versículo 29, hacia el final del texto dice, para que Él sea. Entonces dice, porque a los que antes conoció, versículo 29, también los predestinó, los destinó anticipadamente
para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esta palabra primogénito nos obliga a pensar, nos lleva a pensar en Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. En Juan 3:16 dice la Biblia que Jesús es el Hijo unigénito del Padre. Pero cuando llegamos a Romanos 8, versículo 29, nos dice la Biblia que Él no es el primogénito, que Él no es el unigénito, que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y este cambio de posesión ocurre porque cuando Cristo se encarnó, Él era el único Hijo de Dios. Y Él es el único desde el punto de vista de su divinidad. Él es el único desde el punto de vista de su realeza como Dios, de su posesión como deidad, segunda persona de la eternidad, por quien todas las cosas son hechas y por quien todas las cosas subsisten. Él es Cristo, el Rey de Reyes por la eternidad. Pero cuando Él se encarnó para asumir forma humana, para llevar el acto de la redención, de la obra de vida y de salvación para la humanidad, en ese momento Él era el único unigénito del Padre. Pero luego en Romanos 8:29 nos dice la Biblia que hoy en día Cristo ya no es el único, sino que es el primero. Es decir, el primero entre muchos hermanos. Es lo que usted lee aquí, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces hay una relación que se mantiene vigente en nuestro vínculo con Cristo. Y esto es hermoso porque nos permite entender que Dios, en la persona de Jesucristo, estaba actuando como único en ese momento, unigénito del Padre. Pero cuando Cristo resucitó entre los muertos y se fue a la diestra del Padre, Él le compró para la humanidad a través de su sangre el derecho a ser adoptados hijos de Dios. Por lo tanto, por causa de un acto de redención y por un acto del Espíritu Santo, en el cual nosotros somos constituidos hijos por adopción. Y esto es hermoso porque nos permite entender el valor de esta palabra que estamos leyendo. Cristo no es único, ahora es el primero. Claro que como persona de la Trinidad es único, pero como relación personal entre nosotros y Dios, Él es el hermano mayor, por decirlo de esta manera, por un acto de adopción que nos cubre a nosotros. Pero en Hebreos 2, versículo 10, la Biblia dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces leemos aquí la palabra, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Es la razón por la cual nosotros leemos aquí la palabra de Dios, que Cristo es ahora el primogénito, el primero. Y todos nosotros los que lo recibimos a Él como Señor y Salvador, nos llegamos a convertir entonces en hijos por adopción, con derecho a herencia. Eso dice en Romanos 8, versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él. Ahora tenemos aquí una hermosa declaración de esta palabra que nos ayuda a caminar en esta dimensión de poder y de autoridad a la cual somos llamados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso quiere decir que hay un propósito eterno. Que usted y yo no solo nacimos biológicamente dentro del contexto de una familia, sino que hay un propósito eterno de Dios. Y que Dios decidió, por medio de Cristo Jesús, hacer de nuestras vidas instrumentos para la honra y para la gloria de su nombre. Y eso nos permite a nosotros caminar de una manera maravillosa. Así que
como personas triunfadoras, lo primero que tenemos que poner en nuestro espíritu, poner en nuestra mente, es la realidad de tener en nuestro corazón esa visión, esa imagen de propósito eterno en nuestra vida. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de esta emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, yo quiero que usted tome esto en su corazón, capture esto en tu espíritu. Somos propósito eterno de Dios. Usted nació en este mundo para afectar la vida de otras personas. Y no me cabe duda de que usted ha sido figura preponderante, determinante en el bienestar de su familia. No me cabe duda de que usted ha sido una persona determinante en el bienestar de personas que le conocen a usted, o que son amigos suyos, o que son conocidos. Y si usted asiste a una comunidad de fe, posiblemente usted le ha ayudado a otras personas que han llegado a los pies del Señor con problemas, con depresión, con crisis financieras, con crisis laborales, con problemas conyugales inmensos, con problemas incluso emocionales y hasta con problemas de salud determinantes. Pero alguien ha venido y a lo mejor usted ha sido esa persona, ese instrumento que Dios, el Espíritu Santo, ha usado para que su obra sea manifestada de una manera extraordinaria y usted pueda caminar viviendo y viendo la gloria de Dios en la vida de otras personas. Yo quiero invitarle a usted para que camine en esa revelación. Somos propósito eterno de Dios. Y cuando alguien quiera minimizar esa verdad, cuando alguien quiera deteriorar esa imagen que usted tiene de sí mismo, recuerde que la voz importante que usted debe escuchar es la voz del Espíritu Santo, es la voz de Dios, es la voz de la palabra de Dios. Y puede ser que en este momento que usted me está escuchando, usted está pasando por una etapa difícil en su vida, o está pasando por una ruptura familiar, conyugal, o está pasando por la pérdida de un ser amado, o está pasando por una situación financiera aplastante, difícil de sobrellevar. O puede ser que usted emocionalmente esté pasando ese sentimiento de una autoestima deteriorada y muy por los suelos debido a los problemas, que usted no encuentra una solución y usted no sabe por qué le están pasando esas cosas. Y a lo mejor usted en su corazón diga: yo no he hecho cosas malas como para merecer situaciones como la que estoy viviendo. Y es posible que sea así, pero con frecuencia circunstancias malas le ocurren a buenas personas. Y es posible que a usted le ocurran algunas cosas que usted no merece recibir, pero le están sucediendo. Y aquí es donde viene la visión de lo eterno. La Biblia dice así: puesto los ojos en Jesús, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ponga la mira arriba en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando usted hace eso en su vida, usted va a tener la oportunidad de pasar por encima de la adversidad y salir exitoso de todo aquello que le puede estar sucediendo en la vida. Por lo tanto, ser un hombre, una mujer triunfadores en la vida requiere comprender que nosotros somos participantes en el plan eterno de Dios. Dios puede hacer su obra sin usted, sin mí, sin nosotros. Pero resulta que Él decidió que no lo va a hacer de esa manera. Así que nos constituyó como su cuerpo para que juntos podamos nosotros cumplir con ese plan eterno suyo. Entonces, véalo de esta manera. Cuando Cristo se encarnó, necesitaba un cuerpo físico para poder llegar hasta la obra de la cruz y redimir al ser humano con su preciosa sangre. Cuando Cristo ascendió al cielo y se fue otra vez a la diestra del Padre, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, porque ahora Cristo igual necesita un cuerpo, y ese cuerpo se llama la iglesia. Cada uno de los integrantes de la iglesia somos el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué un cuerpo? Porque Él tiene una obra, un proyecto de Dios en este mundo, y dentro de ese proyecto Él desea la transformación, la afectación de la sociedad, usándonos a nosotros para lograr ese propósito eterno y podamos nosotros caminar de una manera impresionante mientras seguimos adorando, alabando y celebrando el poder de la presencia de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Yo quiero que usted recuerde las palabras del salmista cuando dijo: mi embrión vieron tus ojos.
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Espiritual, emocional y físicamente, usted es la persona que necesita entender que Dios tiene un propósito eterno para el cual está llamando a usted. Si usted ya está en la comunidad de la fe, en la iglesia, yo le invito a retomar con más determinación, con más vida, con más ahínco, con más fuerza, ese sentido de vivir una relación especial con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si usted todavía no ha recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, yo quiero invitarle a usted para que lo invite a Él a entrar en su corazón y a ser el Señor y el Salvador de su vida, y usted pueda caminar viendo la gloria de Dios en cada paso de su vida. Lo que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere que usted sea conforme Cristo lo es. Y por eso en Efesios 4:13 dice que nosotros debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Somos llamados a la medida, a ser, a buscar, a anhelar la medida de la plenitud de Cristo, y así podamos caminar de una manera extraordinaria, viendo el poder y la gloria de Dios sobre nuestras vidas, de modo que podamos caminar teniendo éxito. ¿Y cómo tenemos éxito? Cuando nosotros entendemos que nosotros somos propósito, que no somos personas con despropósitos, sin propósito, sino por el contrario, que tenemos un propósito eterno de Dios, y en ese propósito eterno de Dios podemos caminar de una manera extraordinaria, haciendo, viendo y caminando de la manera que Cristo Jesús lo ha planificado para nuestras vidas. ¿Qué le parece si dedicamos un momento para orar y le pedimos al Eterno Padre que nos bendiga cada vez más, así como ya lo ha declarado en su palabra, y nos permita caminar en bendición de lo alto? Padre, te damos a ti honra y gloria. Te damos a ti las gracias. Te reconocemos como Señor y Salvador. Y hoy que escucho acerca de la palabra que habla acerca de propósito, yo declaro que yo soy un propósito en la vida de otras personas. Que yo necesito identificar y reconocer el lugar que ocupo en la vida de otros, familiares, amigos, vecinos, personas de la comunidad cristiana de fe, personas en mi ambiente laboral, el lugar que yo ocupo en la vida de estas personas, para lo cual yo pueda caminar de una manera extraordinaria en el poder de Cristo Jesús. Amén. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, le invito a escuchar nuestra próxima conferencia acerca de ser triunfadores. Le invito para que usted camine en el poder de la palabra de Cristo. Un abrazo para todos, bendiciones, y les espero en nuestro próximo programa. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.